Qué bueno es venir a la casa de Dios con un corazón agradecido. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar para poder estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche. Corría el año de 1984. Antes, y el pastor ha de recordar, el Club de Conquistadores, porque yo crecí en el club y gracias al club estoy en la iglesia, salíamos a recolectar, y los tiempos van cambiando porque ahora creo que es un poquito diferente. Salíamos a recolectar para el campamento. Y yo recuerdo en aquel tiempo que nosotros andábamos de casa en casa, pero nosotros no pedíamos dinero. Lo que nosotros pedíamos era papel periódico. Y entonces la gente acumulaba el papel periódico de su casa, nos lo daba y nosotros lo vendíamos por quintales a las cueterías. Ellos nos compraban el papel. Y había semanas, meses que acumulábamos y acumulábamos y acumulábamos papel periódico. Y todo para ir al campamento. Era algo sorprendente poder llegar a la casa de las personas. En aquel tiempo, aunque teníamos la guerra encima, pero no habían tantos portones ni habían colonias privadas, todo era abierto. Y entonces yo recuerdo que íbamos a unas residencias tan grandes y de igual forma íbamos a unas casas tan grandes y tan lujosas a tocar la puerta. Salían las personas de servicio a atendernos, pero también llegábamos a casas que eran pequeñas y que eran de personas humildes. Y había un fenómeno, que en las casas pequeñas, donde la gente era más humilde, era, ¿qué creen? Era donde más nos daban. Exactamente. Era donde más nos daban. Y yo recuerdo que cuando las personas no tenían periódico para regalarnos, nos preguntaban: mire, ¿y a usted no le servirá esta bolsita con ropa? Claro que sí. En ese tiempo nadie compraba ropa usada, hermano. Pero nosotros agarrábamos las bolsas con ropa. ¿Y qué hacía? El periódico lo vendíamos para recursos para el campamento. Pero la ropa la íbamos a regalar a los lugares que nosotros sabíamos que habían niños, que habían mujeres, que habían personas con grandes necesidades. Y así funcionaba. Y venía otro año, y venía otro año, y venía otro campamento, e íbamos. Pero lo que a mí me llamaba la atención era eso. ¿Cómo es que a veces habían lugares tan grandes, se veían grandes mansiones y no nos daban mucho? Pero de igual forma íbamos a otro lugar, y donde la gente era más humilde, era donde ellos daban de todo corazón. Esto me recuerda a un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nosotros encontramos uno de los grandes milagros de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 6 del libro de San Juan. Y dice: después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una multitud lo seguía porque veía las señales que hacía a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó su vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer.
Felipe le respondió: ni 200 días de sueldo bastarán para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Eso es interesante. La Biblia describe, el Evangelio describe que Jesús sube al monte, y al subir al monte él pudo observar toda la multitud que le seguía. Y ahí le seguía toda clase de personas. Habían unos que le seguían porque ya habían recibido un milagro de sanidad y le seguían en agradecimiento. Habían otros que habían oído hablar de Jesús, y habían otros que iban por curiosidad. Habían también curiosos en ese tiempo. Había toda clase de personas. Y cuando Jesús ve hacia allá y ve toda la multitud, ¿cuántas personas eran? Luego la Biblia nos da un dato más o menos de cuántas personas eran. Pero qué interesante. Jesús dice algo a Felipe y la Biblia lo aclara y lo explica, que lo hizo para ponerlo a prueba. Y yo me pregunto, ¿a prueba de qué? Dice que Jesús, aunque ya sabía lo que iba a ocurrir, lo hizo para probarlo. ¿Pero para probar el qué? Para probar su fe. Para probar su fe. Yo quiero decirles, hermanos, que la fe solamente se prueba en el momento de crisis. La fe solamente se prueba en el momento más duro y más difícil de la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras todo marcha bien, no hay ningún problema. Es más, hasta corremos el riesgo de olvidarnos de Dios, quien es el sustentador de todas las cosas. Pero en ese momento había una necesidad, y dice, Jesús lo prueba. Jesús prueba la fe. Y Felipe comienza a hacer números en su mente y comienza a ver la multitud, y él hace un cálculo y le dice: no nos alcanzaría ni con tantos días de trabajo para poderle dar a estas personas, aunque sea un pedazo de pan. Pero luego aparece otro de los discípulos. El versículo 8 nos dice, Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de los discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene, aquí está un niño, ¿a dónde está? Aquí está un niño. Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y tiene, ¿qué cosa? 2 pescados pequeños. Y qué interesante. Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Claro, Andrés lo estaba pensando desde el punto de vista humano. Andrés no estaba viendo un milagro. Andrés estaba viendo lo único que tenía. Pero al mismo tiempo, él dice y llega a la conclusión: esto no es suficiente. Yo quiero decirles, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. ¿A cuántos nos gustan los milagros? A todos nos gustan los milagros. A todos. Pero muchas veces nosotros cerramos la puerta del corazón para que el Señor haga milagros en nosotros. Dice, yo no tengo trabajo, yo quiero un trabajo, pero ni siquiera sale a buscarlo. Está cerrando la puerta a un milagro. Yo quiero esto, yo quiero aquello, porque de querer todos queremos, todos nos apuntamos. Pero de agradecer es otra cosa muy diferente. Ahora mi pregunta es: el niño apareció, y es increíble lo que dice el Evangelio. No dice cómo se llamaba. El Evangelio no dice si este niño iba solo.
Acuérdense que era multitud y se acercaba a la fiesta de los judíos. Llegaba gente de todos lados y se reunía. La Biblia no dice muchos detalles, pero lo que sí dice es que Andrés identificó a un niño que llevaba los panes y los peces. Y lo que ocurre ahí es extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque Dios utiliza a un pequeño para hacer un gran milagro. Cuando nosotros vemos esos pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto, esos pequeños detalles también son la gran obra que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Si tan solo nosotros abriéramos nuestros ojos, nosotros veríamos cuántas cosas Dios hace por nosotros todos los días. Esta semana hemos estado hablando acerca del agradecimiento, acerca de la obediencia, acerca de la confianza, acerca de dar con gozo y con alegría. Pues el niño no sabemos cómo se llamaba, pero estaba allí. Seguramente su madre le preparó los panes y los peces, que era lo único que tenía, porque sabía que era una gran distancia y ese niño no iba a poder regresar a la hora del almuerzo. Y entonces la madre le preparó al niño sin saber que lo que estaba preparando era un banquete para varios miles de personas. Y Dios obra de esa manera, hermanos. Dios obra de esa manera. Dios utiliza instrumentos humanos para que otros sean bendecidos a través de ellos. Dios obra en los corazones de sus hijos para que sirvan de bendición para otros y los otros conozcan y también reciban el milagro. Y es impresionante porque Andrés estaba disponiendo de la comida del niño sin pedirle permiso al niño. No fue así. Lo identificó y le dijo al maestro: lo único que tenemos es un niño que trae, ¿cuántos panes? 5. ¿Y cuántos peces? Y 2 peces. El niño se los dio a Andrés. Andrés todavía no lo creía, porque no había escuchado lo que Jesús le dice después. Ahora, pregunto, ¿quién le enseñó a ese niño que tenía que compartir? ¿Quién creen ustedes que le enseñó a ese niño que tenía que compartir? ¿Ah? La mamá. Mire qué fácil. La mamá le enseñó a ese niño que tenía que compartir, y una vez la mamá le enseña al niño, Jesús obra un milagro a través de ese niño enseñado por su madre. Ahora quiero hablarles a los papás. Debemos enseñar a nuestros niños a que puedan compartir. Pero ustedes saben que la sociedad ahora no es así. La mamá viene y le dice al niño: te voy a poner esto para que lleves a la escuela, pero si yo sé que se lo das a alguien, ya no te vuelvo a poner. Y entonces allá va el niño cuidando que no se lo vayan a quitar, porque tiene miedo de que la mamá le dice que se lo va a quitar. Qué diferente fuera que le dijera a la mamá: te voy a dar 2, te comes 1 y el otro lo compartes, porque a eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a compartir no solamente las cosas materiales, el Señor nos ha llamado a compartir las cosas espirituales. Y lo más grande que nosotros podemos compartir es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es. Pero también veamos la otra parte. Yo, ante la necesidad de mi hermano, yo no solo puedo llegarle, darle una palmadita: vamos a orar por usted, hermano, y el hermano tiene hambre. Ya va a ver que el Señor va a obrar y con eso termino. Tampoco. Porque el Señor
nos ha llamado a actuar, porque debemos como hijos de Dios ser agentes de acción. No solamente le voy a decir, mire, confiemos, hermana, algo va a pasar, una bendición va a recibir del Señor y me voy. No, el Señor me ha llamado y ese niño representa el trabajo bien hecho de los padres en la casa, ahora siendo utilizado como instrumento nada menos y nada más que por el Maestro Jesús. ¿Qué les parece? Dios utiliza a sus hijos, y si Dios me da a mí lo poco que me da o lo mucho que me lo da para que yo pueda compartir con otros que lo necesitan. Aquí hay dos lecciones muy grandes, pero quiero continuar la lectura. Entonces Jesús le dijo: hagan que la gente se recueste, que descansen. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron, ¿como cuántos? Como 5,000. Volvemos igual que la historia de Israel, ¿no? Si esos 5,000 que contaban eran hombres, porque lamentablemente la mujer no contaba en ese tiempo, si esos 5,000, vamos a suponer que eran hombres y que cada uno llevaba a su esposa, ¿cuántos llevamos ya? 10,000. Y que cada uno hubiese tenido 2 hijos en promedio, eran 20,000. 20,000 almas escuchando la palabra de Dios. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Alabado sea el nombre de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor al principio los discípulos eran incrédulos, no lograban comprender. Andrés diciendo, siendo negativo, solo tenemos esto, no nos alcanza. Pero Jesús ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y eso es lo importante. Cuando nosotros ponemos la confianza en Jesús, ahora Él nos muestra que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros esperamos o siquiera llegamos a imaginarnos, hermano. Entonces yo me imagino que al principio los discípulos un poco incrédulos, pero cuando le dijeron comiencen a repartir, y repartían, y repartían, y repartían, y repartían. Y dice la Biblia que todos comieron. Que todos comieron. Seguramente los curiosos que andaban ahí dijeron: sigamos con Jesús. Si nos dio de almorzar, seguramente nos va a dar de cenar. Sí, mucha gente andaba por interés. Pero repartían y repartían. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dijo hagan esto, los discípulos estuvieron dispuestos a obedecer. Mire, obediencia. Estuvieron dispuestos a obedecer y a seguir el mandato de Dios, aunque ellos no lo podían entender. El Señor nos llama a hacer cosas que nosotros no podemos entender, hermanos. El Señor nos llama a hacer cosas que usted y yo no entendemos, pero que al final del camino nosotros vamos a llegar a comprender la voluntad de Dios. Y entonces les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Wow. Hasta en eso Jesús da una enseñanza. El hecho de que hubiera abundancia no significaba que iba a haber desperdicio. Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda. Lección: tenemos que ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Debemos de hacerlo. ¿Por qué no?
Debemos de hacerlo porque el Señor nos llama a que seamos buenos administradores, nos da dones para que los administremos y nosotros somos los responsables de hacerlo de la mejor manera. Y entonces recogieron los pedazos de 5 panes de cebada, le sobraron a los que habían comido y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Alabado sea el nombre de Dios. 2 lecciones. Dios es capaz de multiplicar lo que nosotros compartimos para bendición de otros. Porque Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de sus hijos. Yo recuerdo, y mi esposa me lo dice todo el tiempo, me dice: mira, lo que pasa es que nosotros somos ricos. Lo que pasa es que Dios nos lo da por poquitos. Pero somos ricos, no tenemos deudas, no le debemos a nadie. Gracias a Dios que para comprar cosas no necesitamos endeudarnos. El Señor nos manda a que ahorremos y que cuando tengamos el ahorro, entonces compremos. Porque el Señor ha dado sabiduría a sus hijos. Porque el Señor es capaz de multiplicar o lo poco o lo mucho. A ver, ¿cuántos de los que están aquí quisieran ganar más de lo que ganan? Nadie, ¿ve? Solo uno. Y yo, somos 2. ¿Cómo no? Yo sé. Y se ponen a reír porque muchos a veces lo pensamos: no me alcanza. ¿Cómo yo me explico que alcanza y alcanza todavía para compartir? Eso no tiene una explicación, hermano. Eso está fuera de la lógica humana. Dios hace el milagro todos los meses. Dios hace el milagro todos los días. Dios hace grandes cosas. Enseñanza número 2. Dios tiene poder para elegir a sus hijos como un instrumento para bendición de otros. Y antes de que ustedes se vayan y me dejen solo, vamos a leer la lectura bíblica. Salmos. Jacqueline leyó Salmo 145, versículos 15 y 16. El salmista David dice: todos fijan en ti su mirada. Tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos, llenas de bendiciones a todos los seres vivos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos obedecer, nosotros necesitamos confiar, nosotros debemos de dar con gozo y alegría, pero también no nos olvidemos que el Señor nos bendice para bendecir a otros. Si nosotros ponemos en práctica esas cosas, seremos mejores mayordomos para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser utilizados como Jesús utilizó a ese niño? ¿Cuántos quieren hacerlo? Bueno, digámosle a Dios que el Señor nos use para que otros puedan alcanzar también la bendición, y la bendición más grande, la salvación y la vida eterna. Vamos a estar de pie, hermanos, en esta noche y vamos a orar. Vamos a orar en esta noche antes de retirarnos. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta noche por las bendiciones que tú traes a nuestra vida. Gracias, Señor, porque día tras día tú estás pendiente de nuestras necesidades. Día tras día, Señor, tú nos sustentas. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras faltas si algunas veces dudamos de ti
y de tu poder. Te pedimos, Señor, que nos acompañes a cada uno en nuestras necesidades materiales. Bendice a aquellos que no tienen trabajo, para que al encontrar un trabajo ellos puedan dar honra y gloria a ti, Señor. Bendice a aquellos que necesitan un techo donde pasar la noche o el resto de su vida, para que tu nombre sea glorificado. Bendice a aquellos que han recibido dones para que puedan utilizarlos para tu servicio. Pero sobre todo, Señor, utilízanos como utilizaste a aquel niño que solo tú sabes cuál es su nombre, pero que utilizaste a su madre para educarlo, para enseñarle a compartir, y lo utilizaste para bendición de multitudes. En tus manos encomendamos nuestras vidas y pedimos, Señor, que en medio de la necesidad, en medio de la crisis, en medio, Señor, del momento duro, tú, Señor, nos ayudes para reforzar y fijar nuestra fe en ti. Ayúdanos a confiar en ti, porque sin ti nada somos. En tus manos encomendamos a los niños de la iglesia. Ayúdales, prepárales, enséñales, aliméntales, para que dentro de poco ellos estén dirigiendo la obra y puedan terminarla, la obra del evangelio en este mundo. A los padres, dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan guiar a sus hijos por el camino correcto. Ayuda a tu iglesia, Señor, en estos momentos difíciles. Ayúdanos a mantenernos firmes y a mantenernos en pie, para que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, Señor, tú hayas preparado nuestros corazones y nuestras vidas. Quédate, Señor, con nosotros. Encomendamos a todos y cada uno por su nombre. Tú nos conoces. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una feliz noche. Feliz noche para todos aquellos que nos estuvieron acompañando desde su casa a través de las diferentes páginas y las diferentes plataformas de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Les invitamos para el día de mañana para poder continuar, hermanos, con la semana de mayordomía.